Esta serie se titula Cartas a la Congregación. Y pues generalmente muchos de los problemas que vivimos como personas, que vivimos como familias y que vivimos como iglesia, son los mismos problemas que se vivieron en el principio. Entonces, al tratar de encontrar las respuestas, encontrar las soluciones, simplemente tenemos que volvernos una vez más a la Escritura para que veamos que lo que vivió la iglesia en el principio, en el primer siglo, es lo que quizás también al día de hoy estemos enfrentando, estemos viviendo, y necesitemos el consejo de Dios para nosotros. Así que, hermanos, encuentro en las cartas, en estas 7 cartas, muchísimas respuestas y Dios hablando a nuestros corazones. Vamos a escuchar su dulce voz. Nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo del Mesías. Él nos rescató, Él nos llamó, Él nos lavó, nos limpió, nos santificó y Él ha hecho una obra en nosotros. Así que vamos a escuchar esta enseñanza y espero que ustedes puedan atesorar en su corazón. Van a aprender, yo creo que muchas cosas interesantes que no sabían con respecto a las situaciones en las iglesias en el primer siglo. ¿De acuerdo? No es un estudio bíblico, es una predicación, es un mensaje que les quiero dar. Pero voy a trabajar con todas las cartas, con todas estas 7 cartas. Entonces, dice, aprendiendo los deberes espirituales. Vamos a ver la diapositiva número 2. Bien, 7 cartas, 7 congregaciones. Pablo, hermanos, cuando recibió de parte del Señor el Evangelio, también recibió su llamado a ir a los no judíos, es decir, a los gentiles, ¿sí? Es decir, a los pueblos, a las naciones que no correspondían al pueblo judío. Y él fue haciendo diferentes recorridos y viajes misioneros, y en cada lugar donde él estaba, visitaba la sinagoga, predicaba la palabra y hablaba del Mesías. Entonces la congregación en el interior de la sinagoga, formada por su mayoría en judíos, prosélitos y temerosos del Señor, que eran gentiles, que estaban como de segunda clase y que no estaban integrados en la comunidad judía por no circuncidarse, estos creían al Evangelio, y entonces, ¿verdad?, a causa del rechazo, de la expulsión al interior de la sinagoga, se formaba una nueva comunidad diferente, en una casa, en algún lugar que ellos escogían y pudieran seguir reuniéndose, o donde vivía Pablo. Pablo estuvo visitando lugares por meses y por años, ¿sí? Se quedaba ahí, instruía a la comunidad, levantaba el liderazgo, se iba y después volvía a visitarlos si podía y escribía una carta. Entonces el ministerio del apóstol Pablo llega a durar cuando más, hermanos, unos 40 años, cuando mucho unos 40 años. El relato de su ministerio lo tienen en la carta, en el libro de los Hechos, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28. Pablo, ¿verdad?, se transforma en el Chaliach, que es el apóstol, el enviado, el misionero o el emisario del Señor Jesucristo, y empieza a visitar muchos lugares alrededor de la tierra de Israel. El Señor ya había dicho que el Evangelio tenía que llegar, ¿verdad?, primero en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces Pedro llega a la frontera de la tierra de Israel con el Evangelio, con los samaritanos, y se sorprende que ellos creen en el Mesías. Los no judíos creen en el Mesías, y no solo eso, sino que reciben el bautismo del Espíritu Santo y hablan en lenguas y profetizan. Y hay sanidades y milagros, lo cual es impresionante para el apóstol Pedro, porque para él era una cosa tan extraña que alguien que no fuera de su pueblo tuviera una misma fe como él y creyera en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, en el Dios de Israel, y aceptara y reconociera al Mesías. Como hemos dicho, su nombre en el hebreo es Yeshua. Gracias, hermano. Yeshua, el Mesías. Era algo así como muy, muy extraño, porque en Jerusalén, en Israel, en Judea, ¿verdad?, pues había conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, del plan de Dios. Pero más allá de la tierra de Israel no se podía garantizar nada, pues que Israel es el pueblo y era el pueblo escogido por Dios. Pero ahora el Evangelio
la Besorá Atop en el hebreo, el evangelio en el griego, que quiere decir las buenas nuevas. Ahora las buenas nuevas son comunicadas más allá de la tierra de Israel. Y Pablo es, ¿verdad? El apóstol Pablo, o sea, el rabino Saulo de Tarso, es el instrumento escogido por Dios para llevar esas noticias. Enfrenta un desafío grande. Entonces, estos son algunos de los lugares que él visitó. Visitó muchos lugares, muchas ciudades. En las ciudades tuvo problemas, en las ciudades tuvo conflictos, y él, que estaba haciendo lo correcto, que estaba sirviendo a Dios, que estaba viviendo una vida rendida a los pies del Mesías, rendida a los pies de Cristo, enfrentó dificultades. Imagínense cuánto más nosotros, ¿no? Él, que estaba con el propósito de Dios, enfrentó pruebas, casi lo matan, lo persiguen, lo acusan falsamente, lo desacreditan por completo, pero siempre, hermanos, Pablo pudo mantenerse fiel a aquel que lo llamó, sí, y al mensaje que él tenía que enviarles a todos ellos. Entonces, en la pantalla ustedes pueden ver, por ejemplo, Roma, que fue uno de los lugares a los cuales, ¿verdad?, algunos dicen que Pablo no llegó como el fundador de la congregación, pero el evangelio sí llegó allí, y llegó en un momento especial y muy peculiar, porque había habido una expulsión de judíos, ¿verdad?, de esa provincia, en ese lugar en Roma, que los había sacado un gobernador, y no hubo judíos allí, pero bueno, pues los ciudadanos romanos siguieron viviendo. Usted debe de saber que siempre ha habido pueblo en el interior de la tierra de Israel y pueblo de Dios, pueblo de Israel fuera de la tierra de Israel. Estos son los de la diáspora, los dispersos, los exiliados, los sacados de su patria, y que ellos vivieron y crecieron por muchos siglos en Europa, en África y en Asia. Tanto que Pablo quería llegar a España, ¿verdad? ¿Por qué quería llegar Pablo a España? Bueno, porque en España había una comunidad antiquísima de judíos allí, ¿ok? De muchos años, por eso se le llamó la península hebraica o la península ibérica, ¿verdad? Debido a las comunidades judías que existieron allí. Entonces Pablo quería llevarles el evangelio hasta España. En la Biblia se llama Sefarat. Sefarat es el nombre antiguo de España. Allá quería llegar Pablo, pero no pudo llegar. Llegó a Roma, pero ya llegó en manos en sus cárceles, ya llegó preso y murió en Roma. Pero él escribió una carta a esa comunidad, una carta que es un tesoro. Después, hermanos, vamos a estudiar la carta a los Efesios, a los Corintios, a los Gálatas, a los Filipenses, a los Colosenses y a los Tesalonicenses. Y en cada una de esas comunidades hay una enseñanza, hay principios de vida, hay lecciones importantes y hay mucha enseñanza teológica, ¿ok? Entonces vamos a empezar el día de hoy, hermanos, con la carta a los romanos. Denme un segundo y ahorita se la voy a presentarle la carta a los romanos. Quiero que la vean y que estudien conmigo juntos, así que pueden abrir su Biblia en la carta a los romanos. Ok, bueno, vamos a tomar como texto clave Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. ¿Me ayuda, hermano? ¿Sí? Así que Dios entre Dios y nosotros. Amén. Y aquí lo tenemos en la pantalla. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, o Jesucristo Señor nuestro. Bien, le voy a contextualizar un poquito la historia porque es bien interesante. Es muy interesante lo que sucedió en esta ciudad. ¿Y por qué razón Pablo escribió? Razones por las cuales aún desconocemos. Y le digo una vez más, podríamos nosotros tener muchos años en el cristianismo y desconocer verdades como estas. O podemos tener pocos años en el cristianismo y no saber porque no ha habido alguien que nos enseñe. Pero necesitamos aprender. ¿Sí, amén? Entonces, le voy a invitar para que regrese conmigo tantito al libro de los Hechos.
en Hechos 18, verso 1 y verso 2. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. La parte que nos interesa es la instrucción que dio Claudio, que pidió que todos los judíos saliesen de Roma. Así que hay un antecedente que acontece en Roma, que es la expulsión de judíos en este lugar. Y este lugar es interesantísimo. Van a ver por qué. Una vez que son exiliados, sacados de Roma los judíos, hermanos, llega el evangelio. Y el evangelio llega a quienes viven allí. No hay judíos, pero hay gentiles, ¿verdad? O sea, ciudadanos romanos que viven en ese lugar, que siguen viviendo. Ellos reciben el mensaje del evangelio, reciben el anuncio de la salvación por la fe, por la gracia, por la misericordia de Dios. Pero acontece en la mente de alguien la idea de que Dios ha rechazado por completo al pueblo de Israel, que Dios ha reemplazado ahora, ¿verdad?, al pueblo de Israel, haciéndose de un nuevo pueblo que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel. La idea empieza a crecer, y aquí tenemos este acontecimiento histórico que nos indica, y que al parecer a aquellos ciudadanos les daba en la mente como que esa expulsión implicaba que ya Dios los había abandonado por completo a su suerte. Ya Dios los había dejado, y entonces ahora Él está sustituyendo al pueblo de Israel por un nuevo pueblo, y el cual, ¿verdad?, crecería, y crecería muchísimo, hermanos, pero con una idea equivocada. Así que cuando Pablo percibe, ¿verdad?, él como judío percibe que la congregación estaba pensando que Dios se olvidó de Israel y que ahora lo reemplazó por un nuevo pueblo, ¿verdad?, y que nada tiene que ver, porque Dios como que rechaza, odia a los judíos, ya no los quiere por rebeldes, desobedientes y X o Y razones. Pablo empieza, ¿verdad?, a atender este grave problema, que se volvería un problema histórico, que se volvería un problema teológico, y que afectaría muchísimo, hermanos, al cristianismo, porque crecería, brotaría la idea, hermanos, de que el pueblo de Israel, el pueblo judío, quedó olvidado, y que ahora, ¿verdad?, la iglesia ha sustituido. Pero esto no es así. Lo vamos a aprender en un momentito, lo vamos a ver. Entonces dice, para evitar la división entre judíos y gentiles en Roma, Pablo, ¿verdad?, trata de aclarar en esta carta los fundamentos verdaderos de la fe y de la obra de Yeshua, quien es Jesús. ¿De acuerdo? Hemos compartido y hablado, hermanos, acerca de cómo la historia, ¿verdad?, traduce el nombre original del Señor. Pues imagínense, ¿verdad?, los judíos viviendo en Roma, donde se habla el griego, y luego con el paso del tiempo el latín, y así va pasando la historia, y hasta el día de hoy que nosotros hablamos el castellano. Entonces los nombres se modifican un poquito en su estructura. Nosotros siempre escuchamos el nombre de Jesús, y hemos creído en el nombre de Jesús, y creemos en el nombre de Jesús, pero no sabíamos que el nombre de Jesús proviene de una raíz hebrea, y que su nombre, como lo llamó su mamá, y como lo llamaron sus hermanos, y como lo llamaron sus amigos en la tierra de Israel, era Yeshua. Y en hebreo tiene todo el sentido, hermanos, ¿sí? Son algunas pequeñas cuestiones que van a tomar mucha importancia cuando el mismo Señor venga una vez más y ponga sus pies en Jerusalén, la tierra que hoy habla hebreo. Amén. Para el judío el nombre Jesús no tiene sentido, pero para el judío el nombre Yeshua es un nombre común y tiene sentido. Entonces, hoy se han escrito muchos libros acerca de por qué los judíos no creen en Jesús. Y bueno, todo esto tiene que ver con lo que estamos diciendo en este momento, ¿sí? Con una idea que se forjó con el paso de los siglos, el cual cambió la identidad, ocultó la identidad, perdió un poquito, ¿verdad?, el sentido, y dio lugar a la idea de que ya Jerusalén no sería más la ciudad del gran rey.
Y en el paso de la historia el Imperio Romano decidió tomar cerquita ahí en Italia, ahí cerca de Roma, el Vaticano, como la nueva ciudad o la nueva sede, ¿no? Entonces hay tantas cosas que examinar, hermanos, cuando tenemos que ser confrontados con la verdad bíblica ante las tradiciones heredadas aún en el interior del cristianismo. Para eso es la palabra de Dios. No había judíos, el evangelio llega, entonces piensan, Dios ya se olvidó de ellos, ya no los quiere, ahora nos quiere a nosotros. Pero hermanos, llega un momento en que sí hay un retorno. Cuando los judíos que vivían en este lugar regresan a Roma, se enfrentan a esta circunstancia y han creído en su Mesías, porque el pueblo que tenía la esperanza de un Mesías era el pueblo de Israel. Para ellos había sido dada la promesa y posteriormente para todos nosotros, para toda la humanidad también. Así que hay un conflicto en el interior de la congregación, porque están molestos, ¿verdad? Porque ellos ya están siendo un poquito como menospreciados, como diciendo ya no tiene ningún valor, ningún sentido, ninguna ventaja. Pero entonces Pablo, hermanos, empieza a dar una tremenda enseñanza con respecto de esto. Ahora, finalmente, hermanos, vamos a meditar. Allí tienen en la pantalla la pregunta. Una pregunta que dice: ¿cómo mantener la unidad de la congregación del Mesías? Hermanos, las iglesias del primer siglo estaban formadas en su mayoría por judíos. La primera iglesia que creyó en el evangelio y que el propio pastor de pastores pastoreó era judía completamente. Los 12 discípulos eran judíos. Cuando se predica el evangelio en el aposento alto en Jerusalén, los que creen ahí son judíos, tienen una conexión con el pueblo de Israel, están celebrando una fiesta bíblica, ¿okay? Ellos creen, el mensaje del evangelio se ha limitado en los primeros 2 o 3 años a ese lugar, está formado por judíos. Entonces eso es lo interesante que hoy nosotros debemos de reconocer, que la iglesia así comenzó, formada por judíos y no judíos, judíos y gentiles. Y habían costumbres, tradiciones, ideas de ambos pueblos. Entonces la tarea de Pablo es, ¿verdad?, de colocar las cosas en orden y de ayudar a mantener aquello que le costó la vida a Jesús, aquello por lo cual Cristo dio su sangre preciosa. Si hay algo que ama Cristo en esta tierra, es la iglesia. Y la iglesia, usted lo sabe, no es el edificio, no es el lugar. La iglesia somos tú y yo. La iglesia somos tú y yo, lo más amado de Jesús, por lo cual Él estuvo dispuesto a entregarse a sí mismo por completo y sin reservas. Somos importantes, hermanos, somos valiosos para Dios, somos su especial tesoro, somos su pueblo también. Y hermanos, el Señor nos quiere dar esa identidad y Dios nos quiere dar esa bendición, y Dios también en este tiempo está deseando que nuestra mente sea transformada y renovada y desconectada de Roma para ser conectada con el lugar en el que históricamente en toda la Biblia, con el pueblo que en toda la Biblia siempre se ha hablado. ¿Cuál es ese pueblo? El pueblo de Israel. Amén. En otras palabras, usted y yo somos ese pueblo, somos el pueblo de Israel. Somos la simiente de Abraham, somos los hijos de Abraham. Lo somos, hermano. Sí, una parte de nosotros físicamente lo es, una parte espiritualmente también lo es. Y somos los hijos de Dios. Así que el Señor nos ama, hermanos, y Él está haciendo cosas maravillosas. Y a través de esta carta quiero mostrarte el interés que tenía el apóstol Pablo para evitar que la iglesia se divida, para cuidar de la iglesia, para que la iglesia se mantenga en la fortaleza, porque las cosas que ocurren en la iglesia y a la iglesia son cosas sobrenaturales, son cosas milagrosas, son cosas, hermano, que no las puede provocar la carne y la sangre, son cosas que no las produce el hombre, ni con su más grande esfuerzo, ni con su más grande empeño. Pero cuando viene el Espíritu de Dios, cuando viene la gloria de Dios, la presencia de Dios, la palabra de Dios, es la que te transforma, es la que te cambia, es la que te moldea, es la que te renueva, es la que te hace nueva criatura, es la que te da la capacidad y el poder para llegar tan lejos como tú no imaginas. La bendición de Dios, ¿sí? A lo mejor es... Ok, entonces, por eso la iglesia es tan especial. Por eso la iglesia es tan especial, hermanos. Porque ¿en qué lugar van a ocurrir los milagros, las maravillas? ¿En qué lugar se va a derramar la gracia? ¿En qué lugar se va
se va a traer el consuelo? ¿En qué lugar, hermanos, se va a traer la palabra de profecía? ¿Dónde se va a mover? ¿En qué lugar? ¿Sobre quién va a fluir el Espíritu de Dios? Si no es a través de la iglesia. Por eso es algo especial para Dios. La iglesia, hermanos, no es creada por la genuina iglesia, el cuerpo de Cristo. No es inventada por el hombre. La hizo el Señor. Y aquí dejó, ¿verdad?, establecidos los principios para que nosotros podamos vivir y para que nosotros podamos disfrutar de la gracia y de la bendición que Dios nos otorga. Entonces vamos aquí. Vamos adelante, hermanos. Quiero mostrarles el contenido de los 16 capítulos del libro de Romanos y obviamente no vamos a recorrerlos todos. Solo vamos a ver un pequeño panorama de estos 16 capítulos. Pero ahí vamos a encontrar, hermanos, una enseñanza valiosa y el propósito, ¿verdad? El por qué Pablo escribe la carta a los romanos. Como ya mencionábamos, ¿verdad? Se trata de mantener la unidad, se trata de resolver los conflictos que hay en el interior de la comunidad de unos pocos judíos en Roma y de una gran cantidad de miembros no judíos allí que están teniendo estas diferencias. Pero que Pablo va a evidenciar a través de la Escritura que ambos son un solo pueblo y que Dios ha tenido de los dos misericordia. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Número 1, si abren su Biblia en Romanos 1:21, la condición espiritual del no judío, del gentil, de los cuales nosotros éramos, pero ya no somos, hermanos, ¿sí? Ya no somos, porque gentil es una expresión un poquito ofensiva, ¿ok? Y tiene que ver con la mundanalidad, con el paganismo, pero nosotros ya no somos paganos ni mundanos, ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Romanos 1:21, ¿quién me ayuda? ¿Sí? Si quiere continuar, por favor. Amén. Bien, bien, bien. Si ustedes observan su Biblia, dice la culpabilidad del hombre. Cuando habla del hombre, está generalizando toda la humanidad. Entonces, esta es una referencia hacia el no judío, o sea, al gentil, a las naciones, a los pueblos. Que ellos, ¿verdad?, no le dieron gloria al Creador, aunque vieron la creación, ¿verdad?, pero decidieron no honrar al que está más allá del sol, sino al sol, a la luna, a las estrellas, y no vieron al Creador que hizo todas las cosas. Entonces, número 1, hermanos, Pablo dice, el no judío ha pecado. El no judío está separado de Dios. Su condición es una condición de pecado, es una condición pecaminosa. ¿Qué justificación tiene él? No tiene ninguna. Deshonraron al Señor, ¿sí? Ahora vámonos al capítulo 2 para que veamos, hermanos, cómo es que Pablo en esta carta tanto le habla al uno como le habla al otro. Vamos al capítulo 2, verso 21 en adelante, ¿sí? Amén. Por causa de vosotros, y ahí es donde hace referencia a los judíos, porque los judíos son los que atienden las instrucciones de la Torá. La Torá, la instrucción, que es la ley de Moisés. En la ley de Moisés está establecido los 10 mandamientos, ¿sí? No tendrás ídolos, ¿verdad? No adulterarás, no matarás, no robarás, no mentirás. Y aquí Pablo les hace esa exhortación a ellos que podrían decirse, nosotros tenemos el pacto y tenemos los mandamientos y vimos la nube de la gloria del Señor y nos sacó de aquí y allá y nos dio y nos habló en el monte Sinaí. Ahora les dice, ¿tú obedeces? ¿Tú estás obedeciendo? Date cuenta cuál es tu condición.
Date cuenta, judío, cuál es tu situación. No estás siendo obediente a los mandamientos de Dios, y al no ser obediente estás provocando que entre los gentiles se vitupere el nombre del Señor. Amén. El rey David, hermanos, que pecó en adulterio, ¿verdad? Y Dios lo perdonó. El profeta Natán fue y le dijo: Dios te ha perdonado este pecado, ¿sí? Pero cuando las gentes de afuera sepan lo que el rey hizo, el nombre de Dios va a ser puesto en tela de juicio, ¿sí? Yo te perdoné, pero el hijo que viene morirá. ¿Recuerdan esa parte de la historia del pecado con Betsabe? Entonces, hermanos, Dios es bueno y misericordioso, nos perdona, hermanos. En el caso del judío, ¿verdad? Aquí dice Pablo, cuando no hace en la obediencia a los mandamientos, a la obediencia a la Torah, entonces está haciendo que el nombre de Dios sea vituperado, se hable mal del nombre del Señor. Vean la condición: el gentil que peca, el judío que peca, por lo cual, vamos al capítulo 3, me ayudan desde el verso 9, ¿sí? No hay quien tenga entendimiento, no hay quien de verdad. Nadie que haga el bien, ni uno solo. Su boca es un sepulcro abierto. Usan la lengua para engañar. Lo que dicen es como el veneno de una serpiente. Su boca está llena de maldición y amargura. Están siempre listos para herir o matar donde quiera que van. Causan destrucción y tristeza. No conocen el camino que lleva a la paz. No les pasa por la mente tener respeto al temor de Dios. Amén. Muy bien. Entonces, hermanos, yo conocí al Señor Jesucristo a la edad de 19 años aproximadamente. Hoy tengo 42 años, gracias al Señor. Y más de la mitad de mi vida ya puedo decir que la he caminado con Cristo. Desde que yo conocí al Señor, desde joven, hermanos, me apasionó el Señor. Mi cambio personal fue radical. Quizás por eso es que pronto comencé a servir al Señor. En pocos años, y en 8 años, el Señor ya me llamó al ministerio pastoral. Y he trabajado más o menos en ese tiempo. Llevo esos años conociendo el cristianismo. Pude estudiar, ustedes lo saben, ¿verdad? Lo digo por mi hermano que está aquí, nos acompaña. Pude estudiar un seminario teológico 5 años, servir en el pastorado y conocer a muchos pastores, muchos líderes, muchos libros, muchos congresos. Como es, siempre activo, siempre buscando, siempre hambriento. Pero hace 8 años aproximadamente tuve la oportunidad de comenzar a conocer el judaísmo. Entonces, una puerta cerrada y un sendero que no había caminado. Caminar y en el cristianismo es una cosa, hermano, pero entrar en contacto con el mundo judío y conocer, ¿verdad?, la mentalidad, la filosofía, el judaísmo como religión, es un aspecto diferente y distinto. Y les digo una cosa, hermanos, también es un campo apasionante, es un campo atractivo. Es un campo atrayente que te seduce y que te muestra un aspecto de Dios que no habías contemplado. Y te muestra un aspecto del Mesías judío, que es Jesús, que no habías visto. Pero, hermanos, la verdad de la palabra de Dios es clara. La verdad de la palabra de Dios es clara porque aún al propio pueblo judío Dios le colocó un velo de que no pudo reconocer al Mesías, para que nosotros que no éramos judíos pudiéramos reconocerlo, aceptarlo y ser salvos, y ahora ser parte de ese pueblo maravilloso y entrar en contacto y estar en los pactos y estar con Dios. Entonces, hermanos, algo que quiero decirles, como lo veo aquí en la escritura, cómo habla acerca de los judíos y los gentiles. Los judíos, los gentiles que han crecido, ¿verdad?, sin el conocimiento de la Torá, de las leyes y de la reglamentación rabínica, y que recibe el mensaje del evangelio por la gracia,
y recibe el Espíritu Santo y conoce estos aspectos, pero no conoce los otros. Dios le muestra su amor y su misericordia, ¿verdad? Y los recibe. Y a los propios del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que tienen, hermanos, las reglamentaciones y las cargas y las obligaciones que hacer, porque el judaísmo está lleno de todo esto, hermano, de una serie de reglamentaciones y de ordenanzas y de costumbrismos y de tradiciones y de ceremoniales grandes que, final de cuentas, no los llegas a cumplir. Y yo le estoy hablando, hermano, en cuestión de tradición oral. No estamos hablando en cuestión de mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios son una cosa y las tradiciones rabínicas son otra cosa diferente. Pero finalmente, hermanos, ni ellos ni nosotros llegamos a obedecer perfectamente al Señor. Amén. Entonces, esa experiencia a mí me abrió un campo, hermanos, y un panorama maravilloso, en el cual llegó un momento, hermano, en el que las situaciones, las reflexiones y el pensar acerca de la naturaleza del Mesías y acerca de la Escritura, la veracidad del Nuevo, te entra en unas cuestiones bien fuertes, hermanos, bien fuertes. Pues ese tipo de cuestiones que hoy, hermanos, siguen todavía alrededor de todo el mundo, puesto que el judaísmo, hermanos, ha cobrado un sentido importante y al día de hoy, ¿verdad? También ha surgido un movimiento, el judaísmo mesiánico, que significa, ¿verdad?, judíos que están creyendo en Yeshua, en Jesús el Mesías, desde su ámbito judío, que así debería de ser. Mas no debería de ser que cristianos quieran volverse judíos, porque en la iglesia del primer siglo bien pudo pasar que ellos quisieran hacerse judíos, y de hecho en Hechos 15, pues Pablo y Pedro enfrentan el dilema cuando piensan qué se debe de hacer con estos gentiles que han creído en el Dios de Israel. ¿Los circuncidamos o no los circuncidamos para que sean salvos? ¿Conocen esa parte de la historia de la Biblia? Debe conocerla, ¿no? En esa parte, entonces, la conclusión de Jacob, el presidente del concilio, es: nosotros y el Espíritu Santo estamos de acuerdo en que no es necesario. Y aquí Pablo lo vuelve a citar y lo vuelve a decir, lo vuelve a plantear, que el judío no es necesario que se vuelva cristiano, ni el cristiano se vuelva judío, o el judío se vuelva gentil, o el gentil se vuelva judío. Que tal en la condición como tú fuiste hallado, así puedes continuar, de tal modo que en el cuerpo de Cristo ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre y mujer, ya no hay acepción de personas. En Cristo todos somos iguales. Es una buena noticia, es una gran noticia, pero era un punto de conflicto. Cuando tú tienes un contacto con el judaísmo mesiánico, ortodoxo o cualquiera de sus denominaciones, entras en una lucha bien grande, hermanos, ¿sí? Porque de pronto buscas donde no conoces, en un terreno escabrosísimo, un terreno muy difícil, donde tienes que ir con mucho cuidado y donde desafortunadamente muchos de nuestros hermanos en muchos lugares han llegado a dar un brinco a este lugar y se han extraviado de la fe en el Mesías y han tratado de hacer cosas que Dios no pide en su palabra, tratando como de agradar a Dios. Yo solo les estoy planteando un poquito acerca de todo este contexto, hermanos, porque ese era el contexto real de la iglesia del primer siglo. Eran los postulados, los planteamientos, eran las dificultades de los judíos que traían toda su tradición de siglos, de oración, de ceremoniales del tabernáculo, de fechas, hermanos, fechas que nosotros desconocemos, y de acciones que ellos hacían, pero en su mayoría no ordenadas por Dios. Jesús dijo, ¿verdad? Ustedes invalidan el mandamiento de Dios por sus propios mandamientos, establecen sus mandamientos de hombres. Pero al cristiano también le puede suceder. También le puede suceder al cristiano algo similar cuando se mete en el rollo de su denominación, cuando se mete en su postura teológica, cuando se mete en la forma de vida de su iglesia, como siendo eso lo importante para Dios. Pero lo importante para Dios está aquí en la palabra de Dios. Y si tú quieres obedecer a Dios, obedece los 10 mandamientos. Y todo el resumen es: ama a tu prójimo, ama a Dios y ama a tu prójimo. Y ahí está, entonces vas a saber que puedes agradar a Dios. Pero ¿qué dice Pablo? Pero ni con tu más grande esfuerzo, pero ni con tu más grande pasión vas a alcanzar la salvación.
Hermanos, yo no sé si todavía no nos ha quedado claro, pero en nosotros no hay nada bueno. En nosotros no hay nada bueno. No hay algo que podamos o que pensemos que queremos hacer porque seamos buenos. No somos buenos. Ya lo dijo la palabra, ya lo leyó el hermano. No hay bueno, ni aún uno. O sea, en nosotros no hay bueno, hermano, como para que merezcamos algo, como para que Dios nos considere en algo. No lo hay. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, conclusión: uno que se esfuerza tan religioso, tanto, hablando del judío, y otro que definitivamente no tiene ni siquiera una pizca de intento de querer agradar a Dios. Pues el judío siempre se distinguió porque se esforzaba y se esforzaba, y eso todo el día lo hace el judío. Se esfuerza por agradar a Dios. No lo va a conseguir, porque la única forma de agradar a Dios es por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Y el gentil, que no tiene absolutamente ningún argumento que levantar y decir: mira, Señor, al contrario, dice: sé propicio a mi pecador, porque yo he hecho lo malo, porque yo he estado perdido, extraviado, he actuado de la manera más terrible que puede actuar un ser humano. Y entonces, hermano, aquí es donde viene la gracia de Dios. Allí es donde viene el mensaje del apóstol Pablo. Allí es, hermano, donde tú y yo tenemos que descubrir lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Vámonos al capítulo 4, por favor, 4:22 en adelante. ¿Sí me ayudan? Sí, por favor. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? ¿Qué hizo el Señor por nosotros, hermanos? Eso. Nosotros transgredimos su palabra. Nosotros pecamos. Nosotros hicimos lo incorrecto. Vivimos esa clase de vida. Y Él fue entregado por nuestras transgresiones, ¿verdad? Y resucitado para nuestra justificación. Ahí está, hermanos. Somos aprobados delante de Dios no por méritos propios, sino por los méritos de su Hijo, ¿sí? Y por la fe que nosotros tengamos en Él. Así que mi esfuerzo humano me puede contribuir en un poco, pero jamás me dará la salvación. Yo debo esforzarme siempre en buscar al Señor, pero eso no me va a abrir las puertas del cielo. La Biblia dice: esfuérzate y sé valiente, y de eso se trata la vida, que nos caemos y nos volvemos a levantar, ¿sí? De eso se trata, que tropezamos. Bueno, sí, tengo mucho volumen. Un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos. ¿Sí? Ok. ¿Me escuchan bien, hermanos? Sí. Bueno, vamos a tratar de seguir adelante. De eso se trata la vida, en que nos caemos y nos levantamos. Y nos levantamos otra vez y nos levantamos otra vez. Dios no pide perfección. Dios pide esfuerzo. ¿Sí? Si tú y yo nos esforzamos, estamos en el camino correcto. Si nosotros nos damos por vencidos, fracasamos. Si nosotros nos creemos superiores, porque nosotros sí oramos, nosotros sí diezmamos, nosotros sí ayunamos, como decía el fariseo, ¿verdad? Yo, Señor, pues mira, hago todo lo correcto. Mentira, no es cierto, no es así, ¿sí? Pero debemos de intentarlo una y otra vez, aunque sabemos que la única forma de agradar a Dios es a través de Cristo.
es a través de la fe por lo que Él hizo por mí. Esa es nuestra única justificación, hermanos. Es la única justificación, y esto es lo que el apóstol va a explicar. Podemos y debemos estar unidos, y debemos de saber que todos nosotros, hermanos, no hay mejor y no hay peor. Cada quien vive sus propias circunstancias, cada quien tiene su propia lucha, cada quien tiene sus propios problemas. No podemos decir que uno es más bueno, uno es más santo o uno es más espiritual que otro. Eso no quiere el Señor. Cada quien, hermano, debe de buscar al Señor en la medida de sus fuerzas, pero saber que la puerta es Cristo. El buen pastor es Cristo. Amén. Que Él es nuestro Salvador. En Él está nuestra salvación, la única justificación agradable delante de Dios. El judío trata de agradar a Dios haciendo muchas cosas. El gentil no tiene cómo agradar a Dios, nada. Pero Dios a los dos, todo sujeta la creación a juicio, para que de toda la creación tenga misericordia igual. ¿No le da gusto? Amén. Bueno, pues vamos a concluir. Vamos al capítulo 9. Vamos a ver lo que planteábamos al principio, cuando la comunidad gentil decía, no, pues ya los judíos ya no tienen nada que ver, ahora nosotros somos el nuevo pueblo. No, mire, ¿qué dice la palabra de Dios? Permítame darle lectura yo, para tomar muchos versos. Romanos 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque yo deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los cuales son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados por descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Quiero que vayamos más adelante, por favor, hermanos, al verso 22, porque está hablando de Israel y les está explicando lo que está pasando con Israel en ese entonces. Pero vamos a ser claros, lo que está pasando con el liderazgo de Israel, porque, hermanos, los judíos que conocieron a Jesús amaban a Jesús, amaron a Jesús. El pueblo amó a Jesús. La gente en Nazaret lo amó. Quienes no lo querían, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. ¿Quiénes eran los suyos? Los de su oficio, ¿sí? Él era llamado rabí, ¿sí? Entonces, los de su oficio rabínico, los líderes de Israel, los sacerdotes, levitas y los rabinos, en parte porque aún hubo rabinos fariseos que creyeron en él y lo siguieron, y uno de ellos fue Gamaliel, un famosísimo rabino del primer siglo. Sí, creyó en él como el Mesías. Pero ¿quiénes fueron los líderes? Anás, Caifás, los sacerdotes, los levitas, los rabinos en su mayoría, dijeron no nos conviene. Y ellos sabían que él era el Mesías, pero dijeron no nos conviene que Roma se levante en guerra contra nosotros, porque proclamemos un rey diferente al César. Pero dijeron, mejor es que un hombre muera por toda la nación a que muchos tengan que morir. Y eso lo dijo profetizando la muerte del Mesías crucificado, ¿sí? Por no solo por Israel, por todo el mundo entero. Entonces Pablo siente dolor por su pueblo. Él sigue siendo, hermanos, con su identidad rabínica, con su identidad judía. Él sigue teniendo esto, hermano. Pablo nunca se vuelve gentil. Pablo nunca se vuelve, mucha gente tiene el concepto de que Pablo renunció a su identidad y a todo, pero dice, yo soy israelita de la tribu de Benjamín,
fariseo de fariseos. O sea, es la tercera generación, abuelo fariseo, padre fariseo, y él también conoció y creció en el judaísmo fariseo, lo que hoy es el judaísmo hasídico, o sea, los piadosos, temerosos de Dios, los que son más celosos de las cosas de Dios. Pues de ellos venía Pablo. Y Pablo siempre fue obediente a la palabra de Dios, a los mandamientos. Nunca negó su identidad judía. Por eso es que le abrían la puerta a la sinagoga y le daban el lugar. Decían, ya llegó el gran rabino. Sí, y hablaba la palabra en el Shabbat, en el día de reposo. Pero llegaba a un punto cuando hablaba de Jesús en que ya decían, esto no puede ser. Porque Pablo traía la invitación a todos para aquel que creyera, ¿verdad? Le daría el Señor la potestad de ser hecho hijo de Dios sin necesidad que fuera un biológico de Israel. Podía ser un gentil también aceptado como pueblo de Dios. Entonces, eso no le convenía a mucha gente. Entonces, eso es lo que está pasando acá. Vamos al verso 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria, de los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como está escrito en Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo de Dios, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Gloria a Dios, porque esto habla de nosotros. Pero hermanos, Pablo le está aclarando, pero esto no significa que Dios desechó a Israel. Quiero que vayan conmigo al verso 10, capítulo 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, o sea, querían su esfuerzo para ganarse al Señor, ganarse el cielo, la justificación, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Quiere decir el propósito de la ley, no que se terminó la ley. El fin o la finalidad de la Torá era llevar al pueblo judío a reconocer al Mesías, pero no lo vieron. ¿Por qué no lo vieron? Porque sus ojos estaban con un velo, y ese velo era la tradición rabínica que se le había impuesto a Israel y que no estaba confirmada por la Escritura. La interpretación de la Escritura que no coincidía con la Escritura. El velo no lo pudieron ver. Pero dice, porque el fin de la ley es Cristo, o sea, el propósito de la Torah es llevarte al Mesías para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá para traer a Cristo, quién descenderá al abismo para hacer subir a Cristo de los muertos, mas dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la gracia de Dios. Ahora terminemos este punto, hermanos, y terminemos este mensaje. Aquí vamos a leer el capítulo 11, verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y ahí explica dónde lo dice la Escritura. Así que el Israel que hoy está geográficamente ubicado allá, hermanos, es el pueblo de Dios. Y Dios no ha cambiado en ese sentido. ¿Quién mantuvo la idea de ese reemplazo? Roma, hermanos. Roma, curiosamente el lugar donde surgió la idea, el lugar a donde Pablo tuvo que esclarecer este asunto. Por eso la verdadera iglesia de Cristo nada tiene que ver con el Vaticano, porque esa es una apostasía, hermanos. Usted revise la historia universal de la iglesia y usted va a ver, hermano, dogmas y tradiciones y cosas de hombres que en el cristianismo se implantaron y la gente cree que agrada a Dios con ese costumbrismo. Como el judío pensaba que todo lo que el rabino le decía era verdadero y así agradaba a Dios, y no es así, hermanos. La única forma de agradar es a través del Mesías Yeshua, Cristo Jesús el Señor. Amén. Bien, última lectura, hermanos, en 11:25.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Esto es lo que pronto va a pasar. Por eso la iglesia hoy, si el Señor vuelve, la iglesia tiene que regresar al punto de origen. Y el punto de origen no es Roma. El punto está en Jerusalén, allá en la tierra santa. Israel tiene que reconocer al Mesías. Si Cristo ya viene, hermano, eso va a pasar. Y cada vez más y más y más y más. Eso tiene que pasar. Sí, eso tiene que suceder. Israel abra sus ojos y vea a Jesús, al cual nunca vio. Se le quite el velo. ¿Y qué noticia será, hermano, cuando allá en Tierra Santa los propios judíos, los rabinos, digan que Jesús es el Mesías, al cual por 2000 años negaron? Ese es un milagro. Va a pasar, porque aquí está escrito: todo Israel será salvo. Alabado sea Dios. Por eso, hermanos, es que Pablo dice, ¿verdad? Y por eso es que usted y yo debemos conocer esto. Bueno, solo quiero que leamos el 15:7 para motivarnos, hermanos, en nuestra vida espiritual a seguir adelante. Por tanto, hermanos, por cuanto no teníamos méritos, por cuanto Dios tuvo misericordia y nos perdonó, por cuanto Él nos justificó y Él nos hizo uno con Israel, judíos y gentiles, sin acepción de personas, siendo Cristo la cabeza, ahora, hermanos, nos toca a nosotros esta parte de hacer. ¿Quieren ponerse de pie, por favor? Y leamos la escritura todos juntos. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, o sea, con los judíos, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, que es Jesús, el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y eso habla de nosotros, hermanos, y eso es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Eso es lo que Jesús ha hecho en nosotros. Por eso Él se ha manifestado a nosotros y por eso es que nosotros hemos creído en el Señor. ¿Le pueden dar al Señor un aplauso de alabanza por eso? Sí.